Es una tarde cualquiera en el centro de Valencia. Caminás por sus callecitas y casi sin darte cuenta te pones en modo turista. En la calle Museo, donde se encuentra el Centro Cultural El Carmen, hay un detalle que muchos guías señalan. Sobre la casita de los gatos, un azulejo con una frase sencilla y cargada de historia. Fins ací arriba l'aigua. Recuerda la riada de 1957, cuando el río se desbordó y el agua cubrió gran parte de la ciudad. Años después, en los barrios afectados por la Dana, otro azulejo parece responderle. Fins ací arriba la solidaritat. Un gesto simple para agradecer a quienes llegaron a ayudar, a limpiar, a acompañar y también a escuchar. De ahí nace Fins ací, un podcast que cuenta historias donde la solidaridad deja huella. Es temprano. El aire todavía fresco que entra por la ventana le roza las mejillas. Elena entrecierra los ojos ante los primeros rayos del sol, tímidos como los primeros días de primavera. Se pone los guantes y observa cómo el jabón se mezcla con el agua, que en una pequeña danza hacen crecer las burbujas que pronto bañarán el suelo. Hoy mejor empiezo por la cocina, se dice a sí misma, para no repetir siempre la misma coreografía. Hasta no hace tanto su vida era otra. Elena tenía un trabajo estable, un título universitario, una familia tranquila. Una vida un poco previsible. Hasta que su país dejó de ser un lugar seguro. España apareció como refugio, pero también como vértigo. Fue llegar sin dinero, sin red y sin certezas. Hoy cuida a Ana, una señora mayor que habla despacio y no le pide más de lo necesario. Mientras toma el té, Ana la mira y le pregunta: ¿Tú a qué te dedicabas antes? Elena sonríe, a otra cosa, pero también trabajaba con personas. La señora Ana asiente. Entonces no estás tan lejos de lo que eras, ¿no? Cuando llega a casa, al cerrar la puerta, Elena respira hondo mientras se descalza. Hay silencio. La casa no está llena de cosas que no reconoce, ni de voces cruzadas, ni de rutinas ajenas. Desde hace unos meses, todo cabe sin apretarse. Se acerca al balcón y se sorprende al ver que una de sus plantas suculentas, esa que tiene hojas largas y erguidas como lanzas, ha dado unas flores diminutas y blancas, que destacan entre los tonos verdes y amarillos. Elena las observa en silencio, con una calma inesperada, como las flores. Las acaricia mientras piensa que no todo es fácil, pero que aquí y ahora hay un lugar desde el que seguir, un hogar en el que es posible crecer de a poco y con paciencia, como una flor. Hola, ¿cómo están? Soy Flor del equipo de comunicación de Cáritas Valencia y esto es Fins ací. Migrar es un derecho humano, es el derecho de todas las personas a buscar una vida digna, seguridad y bienestar sin importar su lugar de origen. Sin embargo, no todas las personas migran por las mismas razones ni las mismas condiciones. Existen distintos tipos de migración. Hay quienes migran de manera voluntaria, buscando oportunidades laborales, educativas o un futuro mejor. Hay quienes lo hacen por reunificación familiar. Hay personas que migran de forma forzada, huyendo de la violencia, de la persecución o de la guerra. Y también hay quienes se ven obligadas a desplazarse como consecuencia del cambio climático. En un capítulo anterior conocimos la historia de Biao, un joven de Togo que llegó a España en 2015 tras un viaje largo y difícil, impulsado por el deseo de mejorar su vida y apoyar a su familia. Pero no todas las migraciones empiezan desde el mismo lugar. No todas las personas migrantes dejan su país porque quieren. Karen es de El Salvador y llegó a España en 2019 junto a su pareja y su hija pequeña, cuando quedarse en su país dejó de ser seguro. Hoy escuchamos su historia. Hola Karen, gracias por acompañarnos hoy y por estar aquí con nosotras. Hola, gracias a ti. ¿Nos podrías contar, antes de emigrar, cómo era la vida que llevaban en El Salvador? Era una vida normal, teníamos un techo, trabajábamos, una vida como toda una familia normal. Pero vivíamos con miedo, porque en esos años las pandillas, las maras, como es conocida normalmente en El Salvador, acechaban mucho
y había un miedo y peligraba nuestra seguridad en esos años. Muy difícil porque te sentías con miedo todo el tiempo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para poder estar en mi trabajo a las 7 y llegó al punto de que yo sentía que me perseguían. En El Salvador existen ciertos grupos delictivos, pero a diferencia de un grupo delictivo normal, en El Salvador tuvimos una guerra civil hace mucho tiempo y empezaron a crearse grupos de pandillas, que son las maras. Entonces, estos grupos eran grupos que buscaban extorsionar a personas normales, pero si te veían que tú tenías un negocio, que tu vida estaba normal, que tenías solvencia económica para vivir, te extorsionaban. Entonces te ponían una cuota que podía llegar a miles de dinero y si no, te mataban. Entonces, las maras son grupos armados, pero en la mayoría eran niños menores de edad. Entonces, la justicia no los puede tratar como un delincuente mayor de edad y quedan sin ser juzgados. Entonces, estábamos llenos de muchos pandilleros. Me cuentas que tenían una vida normal, ¿no? Con trabajo, sueldo, una casa. Empezaron las amenazas, empezaron las extorsiones, pero ¿cuál fue el momento exacto en el que dijeron tenemos que irnos y que tomaron la decisión de venirse y que era una necesidad, no solo una elección? En el año 2016 asesinaron al hermano de mi esposo y quizás lo habían amenazado antes, pues no lo sabemos. Y un miércoles nos dijeron que teníamos que ir porque había sido asesinado. Entonces, a raíz de eso, empezaron como ataques hacia nuestra familia, bueno, hacia la familia de él y hacia él. Él había empezado un negocio de renta de vehículos y tenía como unas tarjetas, entonces se daban cuenta quién era. Entonces empezaron a amenazarlo porque en una ocasión la madre de él fue a la fiscalía a investigar como una madre normal para saber qué había pasado, etc. Y entonces en ese tiempo la corrupción era tan grande que la misma policía eran como amigos, cómplices, etc. Entonces intermediarios entre ellos. Entonces quizás facilitaron los datos y empezaron el hostigamiento hacia mi esposo, en el que empezaron a amenazarlo, a extorsionarlo. Y creo que, bueno, entre el año 2018, 17 y 18, como que se intensificó más. Entonces, en el año 2019, yo me sentía perseguida y me imagino que él también. Y tuve que dejar mi trabajo un 10 de mayo y el 4 de junio ya estábamos en España. ¿Cómo fue el después de llegar a España? Difícil desde el primer momento porque nosotros habíamos rentado un Airbnb y al llegar nos pusieron tantos límites como teníamos una niña de 2 años y medio. La niña no podía llorar, no me dejaban usar la cocina, no le podía hacer ni siquiera su biberón, entonces fue muy difícil. En realidad sabíamos que no iba a ser fácil, pero no creíamos que iban a haber tantas limitantes, porque intentamos buscar un piso, un alquiler. Obviamente no teníamos nóminas, traíamos ahorros, pero no era suficiente para ellos demostrar eso porque no podíamos demostrar que lo íbamos a sostener. Y lo entiendo completamente. Pero no veíamos una puerta abierta en ninguna parte. Entonces, al principio fue un choque bastante grande en todos los sentidos. El primer día quizás fue como de asombro, de qué bonito, porque vengo de un país muy pequeño. No había viajado en metro nunca, pero en cuanto a lo otro, sí fue difícil, muy difícil. Y en medio de ese momento difícil y tan frágil para la familia, quizá también con una niña pequeña, ¿cómo aparece la ayuda y cómo aparece Cáritas en ese camino? Mira, para que apareciera Cáritas tuvieron que pasar muchas cosas antes, pero en resumen, nosotros llegamos a España en el año 2019. Tristemente nos atrapa la pandemia, entonces nos quedamos con mucha más incertidumbre porque era muy difícil salir a trabajar, etc. Entonces cuando Cáritas llega, nosotros estábamos viviendo en un bajo
donde no teníamos calefacción, o sea, estábamos viviendo en un bajo con una persona que nos había tendido la mano, por lo cual estamos muy agradecidos, pero lastimosamente siempre es, bueno, y que lo veo normal, el hecho de que yo te ayudo, pero tú ayúdame. Pero a nosotros nos dijeron que íbamos a ir a un lugar de paseo y esta persona nos llevó 25 días a trabajar a un chalet, quitar la grama, hacer de jardinero. Mi esposo tuvo que trasplantar un árbol grande de olivo que, o sea, se tardó días, pero lo hizo. Entonces, todo eso sin ningún pago, nada más por el hecho de que nos había dado la oportunidad de vivir en un bajo. Entonces, cuando Cáritas llegó, nosotros estábamos agobiados porque mi esposo incluso había ido a trabajar con esa persona 2 meses a poner parqué y no le pagó porque le dijo que él no tenía documentos y que estábamos viviendo en el bajo donde estábamos con él. Entonces, Cáritas llegó en ese momento y nosotros en ese momento estábamos esperando nuestro retorno voluntario porque habíamos solicitado el retorno, pero en ese tiempo, como todavía estaban las restricciones por la pandemia, nos lo negaron. Llegamos a Cáritas por medio de una amiga. Llegamos a Cáritas y conocí a Loli y a Estefanía. Nos hicieron una entrevista a ambos por separado y nos preguntaron cuál era nuestra situación. Le explicamos, pero en ese momento nosotros no sabíamos de qué se trataba el proyecto y ahí nos enteramos de que era una vivienda. Y el día que nos llamaron para decirnos que el piso era nuestro, fue un alivio. No sabíamos dónde estaba, no sabíamos nada, pero la sensación de sentirte visible fue bastante grande, porque habíamos estado viviendo en habitaciones 1 año, 8 meses, y mi hija estaba pequeña. Entonces tenía mucho dolor porque me sentía culpable de hacerla pasar por eso. Porque si bien es cierto, en mi país yo tenía un techo, yo nunca pasé penas. Mis papás jamás me hicieron pasar penas. Siempre hemos tenido casa propia. Entonces me dolía eso. Me dolía también el hecho de que mi mamá me reclamaba porque le había quitado la oportunidad de ver crecer a su nieta. El programa de intervención familiar de Cáritas es un programa dirigido a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, que trabaja con todos sus miembros desde el hogar. Acompaña de forma integral para mejorar sus condiciones de vida, apoyar su inserción sociolaboral y también en esos procesos personales y cotidianos que hacen falta para volver a empezar. Para contarlo mejor, hablamos con Loli Raimundo, quien es parte del equipo. ¿Qué es el programa de intervención familiar y a qué tipo de familias acompaña? Lo has explicado muy bien, Flor. El programa de intervención familiar en el hogar es un programa que atendemos a familias que están en situación de exclusión social y todas tienen menores de edad a su cargo. La característica principal es que son familias que no tienen una vivienda digna, ni segura, ni adecuada. La mayoría viven en habitaciones en condiciones muy malas de habitabilidad y sobre todo que están hacinados. Entonces, desde Cáritas acompañamos a familias que la mayoría también tienen problemas económicos debido a que no pueden acceder a un trabajo porque están en situación administrativa irregular. Eso es un poco el perfil general. Yo llevo en Cáritas desde la pandemia, desde el 2020, y sí que he visto un cambio en el perfil de las familias. Antes eran familias que a lo mejor tenían poca capacitación profesional, pocos estudios, pocas habilidades personales y familiares, pero ahora el perfil es distinto porque las familias también que vienen son diferentes. Las familias de Ucrania, muchas vinieron con muchísima formación, estalló la guerra, entonces tuvieron que salir de su país y eran gente que tenía una situación económica y cultural y formativa muy buena. Por ejemplo, hemos hablado de Karen y Karen es una mujer que tenía muchísima formación y ellos tenían el problema de que no tenían trabajo porque estaban en situación administrativa irregular. ¿Qué tipo de acompañamiento se hace con las personas y las familias? Nosotros trabajamos de manera integral, es decir, atendemos a las personas, vemos cada una, las personas somos diferentes cada una, pero es verdad que en su conjunto hay unas áreas comunes que tenemos que trabajar. Entonces, con cada una de las familias hacemos un plan de intervención integral.
vemos qué necesidades tienen y dónde podemos apoyarlas desde Cáritas. Por ejemplo, trabajamos la parte de salud, la parte formativa, la parte del empleo, la situación administrativa, pues para que puedan acceder a todos los derechos, y también hacemos un acompañamiento muy importante con voluntarios. Karen nombraba a sus voluntarias que fueron Pilar y Celina, que yo recuerdo que Pilar nos contaba que ella en una libretita le escribía recetas de cocina para que Karen, cuando fuera a cuidar a la persona mayor, supiera hacerle arroz al horno, paella, cocido. Entonces es verdad que lo ha explicado muy bien Karen, los voluntarios trabajan la parte humana, pues una duda, no sé muy bien esto cómo hacerlo, y Pilar y Celina siempre la orientaban, iban a merendar horchata y fartons. Entonces tenemos la suerte de que Estefanía y yo a veces no podemos hacer ese acompañamiento tan detallado porque tenemos muchas más familias que atender y los voluntarios son un papel fundamental en nuestro programa. Gracias a ellos hacemos muy buen trabajo con las familias. También pensamos que las familias, pues bueno, hay que trabajar a nivel individual, pero también a nivel grupal. Y por eso hacemos unos talleres orientados a los distintos miembros de la familia. Tenemos el taller de Conocerte, Entenderte, que va dirigido a las mujeres. Tenemos el taller de Igualdad y Corresponsabilidad, que es dirigido a los hombres. Luego tenemos una escuela de familias, que pues bueno, hemos hecho cosas muy chulas y muy diferentes en la escuela de familias. Y yo, como madre también que soy, también aprendo en la escuela de familias. No solamente va orientado a las familias, sino a los trabajadores, porque la formación es buena para todos. Y este año hemos hecho, como novedad, un taller de emociones para los niños y para los adolescentes. Porque claro, trabajar con las familias supone trabajar también con los menores de edad. Y yo creo que un poco así, a grandes rasgos, es como trabajamos. También una parte muy importante es que nosotros nos coordinamos con los recursos que trabajan con familias. Por ejemplo, en el caso de Karen igual no tanto, pero sí que tenemos familias que sus hijos van a un recurso de Save the Children, pues hablamos con ese recurso. También hablamos con servicios sociales, pues hablamos también con los colegios. Nuestra idea es intervenir integralmente con las familias para que puedan salir de la situación en la que se encuentran y estén totalmente integrados en la sociedad y puedan acceder a una vivienda y ser autónomos. Surgió porque hay muy poca vivienda y con el paso de los tiempos cada vez la situación es peor. El último informe FOESA sí que recoge que cada vez hay familias que no tienen acceso a un derecho fundamental que es la vivienda. Entonces desde el programa ayudamos a muy poquitas familias porque es verdad que cada vez la necesidad es más grande. Y ya no solamente es que no haya acceso a la vivienda, sino que las familias cada vez tienen más dificultades para poder pagar el alquiler, acceder a pues bueno, los suministros y la alimentación. Y no podemos dar por válido que las familias vivan en habitaciones. No nos podemos acostumbrar a que diga una familia, no, yo vivo en una habitación y yo lo acepte. Yo no soy capaz de aceptar eso. Creo que estamos en una sociedad que nos tenemos que ayudar, que las personas tienen que, pues si tienen viviendas en alquiler, tienes que alquilarlas a un precio decente, como dice el informe FOESA. 3 veces, pues si tú cobras 1.100, tendrías que cobrar un alquiler de 300 euros. Entonces yo reivindico que es importante las campañas de sensibilización y que la gente pensemos en el bien común y no en ganar dinero, sino pensar en los demás. En lo personal, Loli, ¿qué te mueve a acompañar a personas que atraviesan estos procesos que son muy variados? Puede ser una migración, ¿no? Como es el caso de Karen. ¿Y qué te deja ese acompañamiento? Yo soy trabajadora social y siempre me ha gustado ayudar a las personas y me voy a emocionar. Entonces, escuchar a Karen, pues ya está claro lo que me mueve. Es verdad que yo digo que de Cáritas mi programa es uno de los más bonitos porque ver la sensación de una familia cuando entra a la vivienda, lo que dice Karen, ¿no? Estar en su casa, estar seguros. Yo tengo imágenes de cada vez que hay una familia que ha entrado en una vivienda, las tengo guardadas en mi corazón y eso me ayuda en el día a día que a veces dices qué complicada ha sido hoy la jornada. Entonces pienso en casos que han entrado y que han salido de las viviendas de Cáritas. Entonces eso me mueve, ayudar a las familias. Y por ejemplo, yo estaba escuchando a Karen, a mí me sorprendió mucho de Karen cuando ella llegó a las viviendas, a la entrevista, perdón, que se preocupaba mucho por Zoe, que a su hija no le había dado esto, que a su hija no le había dado lo otro. Yo le decía, pero le has dado amor y los niños lo que necesitan es amor. Es verdad que todos los padres queremos que tengan una vivienda digna, pero lo fundamental es el amor y tú a tu hija se lo das. Entonces la tranquilidad de verlos en su casa, de que sientan que pueden hacer lo que quieran dentro de las normas que establecemos como en cualquier comunidad de vecinos. Entonces eso es lo que me aporta muchísimo. Y también una cosa que es dura dentro del programa, porque Karen lo ha explicado, pues a lo mejor entrevistamos a 4 familias y solamente podemos elegir a una. Es muy duro decir a las otras que no te hemos elegido a ti, hemos elegido a esta familia. Y también recuerdo que Karen, cuando le dijimos la vivienda va a ser para ti, temporalmente,
que ella me dijo, ¿y las otras familias qué va a ser de ellas? Como que ella manifestó su preocupación por el resto de familias. Entonces a mí, pues bueno, a mí me gusta trabajar, me encanta trabajar en Cáritas, me creo el trabajo que hacen Cáritas. Entonces me da mucha vida el trabajo. Yo me considero una persona feliz porque paso muchas horas trabajando, pero me gusta lo que hago. Y creo que Cáritas hace una labor muy buena ayudando a las personas. Gracias, Loli. Para mí es un orgullo que estés aquí y te admiro mucho. Muchísimas gracias. Me emocionas. Gracias. El día que fuimos a ver la vivienda, nos llevó Loli y Loli abre la puerta y nos dice, es pequeño porque solo tiene 2 habitaciones. Para nosotros era enorme porque veníamos de solo tener una cama y 2 bolsas de Mercadona. No teníamos ropa. La que tenía ropa era mi hija porque le habían regalado en el colegio, porque llegó un momento en el que nosotros venimos en verano y llegó un momento en que llegó el invierno. Yo no iba a dejar a mi hija al colegio porque yo no tenía un abrigo. Hasta que pude conseguirlo, pues sí fui, pero al inicio fue muy, muy duro. Entonces llegar a ese piso y que Loli me dijera es pequeño, para mí era lo mejor que yo había tenido. O sea, había pasado casi 2 años y no habíamos estado en una situación tan estable como es. ¿En qué consistió el acompañamiento que recibiste desde Cáritas? El acompañamiento fue integral. En principio nos visitaba las trabajadoras sociales, Loli y Estefanía. Estaban pendientes de nosotros. Bueno, nos ayudaron con talleres, con formaciones para el empleo. Asistíamos a talleres también. Teníamos unas voluntarias que se encargaban como de la parte más humana, por decirlo así, porque ellas como que nos empezaron a insertar. Yo tenía como una persona a quien le podía preguntar algo de aquí, de Valencia. Entonces tenía como una guía de algo que yo no sabía. Entonces el acompañamiento de Cáritas fue bastante bueno, bastante provechoso también, porque siento que aprovechamos todos los talleres. Hubo acompañamiento en talleres psicológicos, emprendimiento de mujeres. Por eso digo que es integral. Justo decías lo de tener una vivienda estable después de 2 años. ¿Qué cambió en tu día a día cuando ya empezaron a habitar esa vivienda? Cambió mucho. Nosotros teníamos derecho solo a lavar ropa los días jueves y era una bolsa de supermercado. No podías lavar nada más. Entonces cambió mucho. Sentí libertad, libertad de que mi hija pudiera gritar y nadie me la pudiera callar, que pudiera correr, que pudiera jugar, cocinar. Algo tan simple como cocinar. Era como volver a mis años, o sea, a una vida normal, como volver a una vida normal, que puedo cocinar la hora que yo quiero, me puedo duchar a la hora que yo quiero, algo muy simple como abrir la nevera, tener algo, son cosas que son normales, pero para la situación en la que estaba eran difíciles de tener. Luego de tener la vivienda estable, ¿cómo fue luego la salida de la vivienda y cómo es hoy tu vida? Luego de tener la vivienda, nosotros tuvimos la bendición, por decirlo así, de que los dos encontramos empleo. Mi esposo empezó a trabajar cuidando a una persona autista, pero era una persona adulta. Entonces él tenía un trabajo de interno. Después de eso, yo encontré un empleo cuidando a una persona mayor y empezamos a estabilizarnos y a generar ingresos. Entonces, después de eso, tuvimos la salida de Cáritas porque Cáritas vio que nosotros ya estábamos seguros, que nosotros ya teníamos un empleo, que nosotros ya habíamos sido insertados, por decirlo así, porque la idea es eso. Ellos te ayudan y te dan herramientas para que tú puedas empezar de nuevo. Y nosotros habíamos empezado de nuevo, pagábamos nuestros recibos, hacíamos lo normal. Teníamos nuestro dinero para pagar, bueno, los recibos, la renta. Entonces, la salida de Cáritas fue en el momento en que mi esposo ya tenía documentación
y ya tenía un trabajo estable. Nosotros adquirimos un alquiler, una vivienda, y ahora pues ya tenemos 2 años de no estar con Cáritas y ya estamos con nuestros trabajos y viviendo como una persona normal, con nuestra hija en el colegio. ¿Qué fue lo más transformador de ese acompañamiento? Lo más transformador, fíjate, la calidad humana que tienen las personas de Cáritas. Porque, como lo dije antes, cuando estás en una situación así, tú te vuelves invisible. Entonces, el volver a empezar, el creer que sí puedes, que sí eres válido, o sea, porque has pasado por tanto y no me estoy autocompadeciendo, sino es que simplemente llega un momento en que sí eres fuerte, pero llega un momento en que sientes que no puedes. Entonces, el sentir ese acompañamiento y esa calidez humana, porque todas las personas de Cáritas, las voluntarias, han sido un acompañamiento integral para nosotros. En el caso de Loli, siempre ha estado pendiente de nosotros. Entonces, quizás transformó el hecho de cómo estábamos viendo nuestro proceso. O sea, sí podemos lograrlo, sí vamos a poder estar aquí. Entonces, ha sido bastante transformador hasta el punto de que, bueno, yo en mi caso he hecho varios cursos de formación. Mi esposo también, ahora él convalidó su licencia de conducir, ha hecho cursos y ahora trabaja como camionero. Entonces, siento de que es una herramienta que te sirve para el futuro. Entonces, el acompañamiento ha sido bastante transformador en nuestro sentido porque nos ha devuelto como la dignidad. ¿Y cómo describirías la vida que tienen ahora como familia? Estable, en paz. Todavía me hace falta ir a mi país y ver a mis padres porque no he podido ir. Pero ya no me siento tan agobiada. Llegué a tener ataques de ansiedad, el estrés que te genera todo el proceso, el cansancio que te genera todo. Entonces ahora me siento en paz. Si pudieras decirle algo a una persona que hoy está migrando, quizá de forma forzada, como fue tu caso, ¿qué le dirías? Que tenga fe, que confíe en el proceso, que lo que parece roto se está transformando y que llegará el momento en que estará en equilibrio. También le podría decir que sea agradecida con el país que la recibió y que haga el bien. La historia de Karen nos habla de lo que no suele verse cuando alguien migra, del miedo sostenido en el tiempo, de aprender cómo funciona todo, de estudiar papeles, citas y documentos, de entender otras normas, otros ritmos, otras formas de vivir y de criar. En ese camino aparece también algo básico: volver a tener una llave, una cocina, un lugar propio donde la vida pueda dejar de ser provisional. Su recorrido está hecho de habitaciones compartidas, de trabajos invisibles y de insistir cuando las respuestas fueron no. Pero también de acompañamiento, de alguien que escucha, de una puerta que finalmente se abre. Karen, muchas gracias por compartir tu historia, por confiar y por mostrarnos que reconstruir una vida no es un gesto heroico, sino una suma de pequeños pasos sostenidos en el tiempo. Un lugar para florecer forma parte de Finsasí, un ciclo de podcast de Cáritas Valencia. Esta es una de las muchas historias dentro de los distintos programas de nuestra organización. Cada una de ellas son parte del trabajo que hacemos día a día, una cotidianeidad que construimos entre los participantes, vecinos y vecinas, el equipo de trabajo y la parte más importante, el voluntariado. Si quieres conocer más sobre nuestra labor en la comunidad y el territorio, te invitamos a ver el documental Después del Agua y también otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos en redes sociales para descubrir más historias y proyectos. Gracias por estar del otro lado.